Vamos a ver esta parte, muchachos, que tiene que ver con lo que hace un momento estábamos hablando sobre los principios lógicos clásicos. Los principios lógicos te comentaba que son fórmulas tautológicas, fórmulas válidas, son axiomas de toda la lógica formal bivalente clásica. Ahora, y como tal, constituyen el conjunto de leyes lógicas que existen. En lógica proposicional, la ley lógica es fundamental para justamente permitir hacer o determinar inferencias válidas y distinguirlas de las inválidas. Como toda ciencia, la lógica tiene leyes. Entonces, una ley lógica para la lógica formal proposicional se define como el conjunto universal, la totalidad de fórmulas tautológicas. Entonces, tú tienes una fórmula A y esta fórmula es tautológica, entonces es ley lógica. Tienes una fórmula B y esa fórmula B no es tautológica, entonces no es ley lógica. ¿Cuántas leyes lógicas existen? Infinitas. No se puede determinar cuántas hay con exactitud, porque, repito, son infinitas. ¿Listo? Es como que preguntaras cuántas multiplicaciones son posibles. O sea, cuántas multiplicaciones, son infinitas multiplicaciones. La lógica también dice lo mismo, ¿no? Son infinita cantidad de leyes. Pero podemos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos acá esta fórmula. Le hemos aplicado rápidamente por un efecto pedagógico, aunque tú lo puedes hacer bajo otro procedimiento. Le hemos aplicado aquí el método de las tablas de verdad y al aplicarle las tablas de verdad mostramos que es una tautología y por consiguiente es ley lógica. Es tautológico. Entonces, esta fórmula es ley lógica, pero esta fórmula no es ley lógica, porque esta fórmula no es tautológica. A lo sumo podemos decir nada más que esta es una fórmula condicional, pero no es ley lógica. Esta es una fórmula condicional y a la vez sí es ley lógica. Ahora bien, las leyes lógicas pueden ser algunas equivalencias, otras pueden ser implicaciones entre los grupos de leyes lógicas más conocidas que existen. Entonces, podemos ver una serie de leyes lógicas que se llaman equivalencias. Profesor, ¿qué es una equivalencia? Como ves en la pizarra, las equivalencias son fórmulas bicondicionales tautológicas. Claro, para que sean leyes lógicas tienen que ser tautológicas, pero no solo tautológicas, sino también bicondicionales. Por ejemplo, profesor, tenemos acá dos fórmulas bicondicionales. Si aplicamos el método de tablas de verdad, descubrimos que esta fórmula bicondicional es tautológica. Y al ser tautológica, esta fórmula se le llama equivalencia. En cambio, esta fórmula no es tautológica y como no es tautológica, obviamente no es equivalencia. Es solamente una fórmula bicondicional. ¿De acuerdo? Supongo un caso muy sencillo. Por ejemplo, si yo digo P, si, solo si, Q. ¿Eso será una equivalencia? No, porque si hacemos tablas de verdad esto, no sale tautología. No sale tautología. ¿Me hago entender? Entonces no podemos decir que esa es una equivalencia. Pero si yo digo, por ejemplo, negación, denegación, denegación, denegación de P, es sí, solo sí, P. ¿Esto es una equivalencia? Sí es una equivalencia. Esto sí es una equivalencia. ¿De acuerdo? Porque si tú haces tablas de verdad esto, sí te sale tautología. Podemos decir entonces que en este caso, negación de negación de negación de negación de P es equivalente a P. En eso sí. O negación de negación de negación de negación de P y P son equivalentes. Como acá podemos decir P y Q es equivalente a Q y P.
como también puedes decir P y Q, Q y P son equivalentes. O como también puedes decir Q y P es equivalente a P y Q. ¿De acuerdo? Pero aquí no hay equivalencia, entonces no puedes decir más que es una fórmula bicondicional nada más. ¿De acuerdo? Ese es el asunto. Ahora, ¿cuántas equivalencias, profesor, existen? Tampoco se puede saber porque son cantidades infinitas. Es como te preguntara, repito, cuántas sumas existen, cuántas multiplicaciones pueden ser posibles. Eso es infinito. Igual ocurre con las equivalencias, son una infinita cantidad. Sin embargo, existen ciertas equivalencias notables, ciertas equivalencias más importantes que se pueden resaltar y que nos permiten en el cálculo lógico, nos permiten que el cálculo lógico sea cada vez más serio, más seguro, más preciso, más exacto. Entonces tenemos acá algunas equivalencias notables, algunas de las más importantes equivalencias que pueden existir. Una equivalencia notable es la primera ley lógica que se llama la ley de la idempotencia, que como ves, la idempotencia es cuando se repite una fórmula y al final terminas repitiendo la misma, con I o con O, ¿de acuerdo? Eso se llama la idempotencia. Se repite, queda la que se repite, ¿no? Por ejemplo, si yo digo negación de P y negación de P y negación de P, eso es igual o es equivalente a negación de P. ¿No? Porque se repite, queda la que se repite. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Ya? No es tan difícil, es algo bastante sencillo. Igual ocurre con la O, ¿no? Tengo la que se repite, todas se repiten con O, es igual a la que se repite. ¿De acuerdo? Tengo, por ejemplo, P, entonces Q, O, P, entonces Q. Todo esto va a ser equivalente a P, entonces Q. Tienes la que se repite, queda la que se repite, no hay nada más que hacer. Ahora vamos con esta otra ley, que se llama la ley de la doble negación. Entonces resulta que esto es como aritmética. Tú tienes negación de A. Es falso que no estudio. Es equivalente a decir que estudio. Es falso que no es cierto que no estudio. Es equivalente a decir que no estudio. O sea, para hacerlo de una forma un poco más rápida, más directa, podemos decir que cuando las negativas son de cantidad par, en este caso 2, al final termina una afirmativa. Pero cuando las negativas presentan cantidad impar, entonces al final queda la negativa. Por ejemplo, yo digo negación de Q. Esto es igual evidentemente a negación de Q. Pero si yo digo, por ejemplo, negación de Q, todo esto va a ser equivalente a ¿qué? Para eso solo voy a contar cuántas negaciones hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, tenemos una cantidad impar. Y como tenemos una cantidad impar, entonces sería equivalente a negación de Q. ¿De acuerdo? Ese es el asunto de la doble negación. Si yo digo, por ejemplo, negación de Q, esto va a ser igual a ¿qué? A ver, va a ser equivalente a ¿qué? Todo esto va a ser, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cantidad es par. Y como la cantidad es par, acá sí es Q afirmativa. ¿Ya? Muy bien, eso es con respecto a la doble negación. Luego tenemos, profesor, la ley conmutativa, muy famosa por nosotros en aritmética, y es una de las leyes que las personas conocemos desde que somos niños. ¿Quién no ha escuchado fórmulas como 2 más 3 es igual a 3 más 2? En realidad, pues es lo mismo, ¿no? 2 por 3 es igual a 3 por 2. Entonces la ley conmutativa es como quien dice, tú le das vuelta, tú lo giras,
y bueno, queda igualito, ¿no es cierto? Aquí no hay mucho que cambiar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estudio y trabajo. Estudio y trabajo es equivalente a sostener trabajo y estudio, obviamente, ¿no? Claro. Canto o bailo. Canto o bailo es equivalente a bailo o canto. Son fórmulas equivalentes, no hay mucho que decir, ¿no es cierto? Es lunes o martes. ¿Te acuerdas que esta es la O fuerte, ¿no? La disyuntiva exclusiva. Es lunes o martes. Es equivalente a decir es martes o lunes. La cosa queda igual, solamente es cambiar de lugar. Soy feliz si solo si tengo buenas notas. Soy feliz si solo si tengo buenas notas. Tengo buenas notas si solo si soy feliz. Ambas expresiones son equivalentes por la ley de conmutativa. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo digo, a ver, negación de P o Q, esto es equivalente ¿a qué? A Q o negación de P, ¿no es cierto? Porque solamente es nada más darle la vuelta y no hay nada más que hacer, solamente así. A ver si has entendido, pero digo, por ejemplo, R y negación de S, ¿no es cierto? R y negación de S por conmutativa, profesor, va a ser igual a S y negación de R. ¿Eso será la aplicación de la ley conmutativa? No, está mal, profe, porque aquí tú has conmutado, es cierto, pero le has cambiado de signo. Y en la ley de la conmutación no se tiene por qué cambiar de signo, de ninguna manera. Entonces, esto está mal, esto lo vamos a borrar porque está muy mal. Pero ten cuidado con esto, ¿ya? Ten mucho cuidado, profe. Es cierto, es cierto. Si yo digo, por ejemplo, R si solo si S, ¿no es cierto? Como ya lo sabes, es equivalente a S si solo si R por la ley de conmutación. Ahora, pero hay un detalle. Creo que en estos operadores nos falta un símbolo, ¿no? Un símbolo que es la flechita. Profesor, usted pone la I, la O fuerte y el bicondicional, pero no pone el condicional. ¿Qué hay con el condicional? ¿También se puede conmutar? Bueno, sí y no, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, acá sí, normal, ¿no? ¡Pah! Le das vuelta. Pero tú tienes ahora P, entonces Q. ¿Ya? Flechita, ¿no? Ahora, si tú quieres conmutar la flechita, bueno, en realidad sí lo puedes hacer. Pero cuando conmutas la flechita, tú le debes de cambiar de signo a las dos variables. ¿Ya? Siempre es así. Lo cual significa de que eso ya no es la ley de la conmutación, pues, ¿no? Porque la ley de conmutación es solamente tú le das la vuelta y queda igual. Pero en este caso, tú estás dándole la vuelta, pero no está quedando igual. Entonces, como que ya no es ley conmutativa. Es otra ley que lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Entonces, para hacerlo muy simple, la conmutación, que es, como se dice, darle vuelta, ¿no? Invertirlo, cambiarle de lugar, ¿no es cierto? Es válida, se puede hacer, pero no con todos los operadores. Se puede hacer con el operador y, o, la O fuerte y la bicondicional. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya, maestrazos, mucho cuidado. Ahora vamos a ver la asociativa, ¿ya? La asociativa. Que también es una ley que tú conoces, no vas a decir que esto pues no sabes nada, ¿no? Tú has llevado aritmética, tú conoces, no solo en la academia, desde el colegio, desde la época de la primaria, ¿no? ¿Quién no ha visto cosas como, por ejemplo, profesor, 3 más 2, ¿cierto? Es más 6, es igual a 3 más 2 más 6, ¿cierto? O si quieres, 3 más 2 más 6 sin paréntesis. ¿Y eso ocurre por qué, profesor? Eso ocurre porque el operador más es el mismo. Acá no hay otro operador más que el más. Y como sabes, también ocurre con otros operadores como el por, la multiplicación. Ya, eso es idéntico. Aquí no hay nada que, más que agregar en realidad. Solamente lo que estamos haciendo en este caso es emplear nuestros operadores lógicos que hemos estado utilizando durante estas clases. Entonces, del mismo modo, así como 3 más 2 paréntesis más 6 es igual a 3 más paréntesis 2 más 6, entonces acá es lo mismo.
Acá tú tienes, mira, ve, tú tienes que los operadores son los mismos. Y como son los mismos, entonces tú puedes asociar, o sea, agrupar según lo que te parezca, lo que te convenga, lo que te parezca pues lo más importante, ¿no? Lo más necesario, ¿no? Inclusive tú le puedes quitar los paréntesis, tú puedes poner solamente A y B y C y queda totalmente válida ese tipo de equivalencia, eso no está nada mal. Igual ocurre con la O, ¿no? O sea, tú puedes, como el operador O, la disyuntiva es la misma, tú puedes agruparlo, o si quieres, si te da la gana, le puedes quitar los paréntesis, porque, bueno, te parece inadecuado, te estorba, y bueno, lo quitas, ¿no? Y claro está, las dos fórmulas son equivalentes, ¿no es cierto? Yo puedo decir, por ejemplo, negación de P y Q y R, ¿cierto? Entonces, aplicando la ley asociativa, puedo decir de que esta fórmula es equivalente, profesor, ¿a qué? A negación de P y Q y R. Claro, también puedo hacer así. O también puedo hacer, profesor, aplicando la asociación, puedo hacer negación de P y Q y R. Claro. Ya estoy estableciendo un cálculo lógico muy sencillo. O si quiero, también puedo hacer así, ¿no? Puedo aquí hacer una pequeña conmutación y hacer, por ejemplo, y decir R y no P y Q. Estoy conmutando, ¿cierto? Y aquí también puedo conmutar, es decir, R y paréntesis Q y no P, ¿cierto? O sea, puedo jugar, como se dice, ¿no? Con las variables, ordenarlas según mi conveniencia y de esa manera establecer un sencillo cálculo lógico, pero bastante importante en realidad, ¿no? Cuando nos enfrentemos con fórmulas más complejas, tranquilamente, pues estas leyes muy sencillas nos pueden ayudar, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya sabes que la asociativa es cuando el operador es el mismo. No se te vaya a ocurrir, por si acaso, hacer esto, ¿ah? Por ejemplo, yo tengo P y Q o R, ¿cierto? Esto es equivalente a P y Q o R, ¿ya? Esto de ninguna manera se trabaja así, ¿ya? Porque aquí, en ese caso, los operadores son diferentes, la I y la O son diferentes, tú no puedes pues agruparlos pues como te dé la gana. Esa de la asociación solo ocurre cuando el operador I o el operador O es el mismo, ¿de acuerdo? Ahora, lo que sí se puede hacer en ese tipo de fórmulas, ¿no es cierto? Cuando tienes IO o cuando tienes OI, lo que puedes hacer es distribuir una variable. En este caso, en los ejemplos que he puesto, he distribuido la A, que también es una ley que de seguro ustedes conocen muchísimo en aritmética, porque estamos hablando de un curso de lógica matemática. Entonces, aplicando la ley distributiva, podemos decir lo siguiente, ¿no? A y B o C. Esto es equivalente a decir A y B, A y B, A y C, A y C. O sea, lo que estamos haciendo acá es distribuir A, ¿no? A y B, ahí está, A y C. Y claro está, profesor, la I también se está distribuyendo. Lo que se sigue entonces es que la I ahora que estaba fuera del paréntesis pasa a estar dentro del paréntesis. Y la O que estaba dentro del paréntesis ahora pasa a estar fuera del paréntesis. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá, ¿no? Acá vamos a distribuir la A con la O. Por eso sería A o B, A o B, A o C, A o C. Y como la O y la A se están distribuyendo, se ponen dentro del paréntesis. En cambio, la I se pone fuera del paréntesis. ¿De acuerdo? Esa es la famosa ley de la distribución. Entonces, por ejemplo, a esta fórmula yo puedo hacer así, ¿cierto? P y Q. A ver, ¿me ayudas? P y Q, ¿no es cierto? Claro.
Luego sería P y R. Sería P y R. La I se ha distribuido junto con la P, va adentro, y la O, que estaba dentro del paréntesis, va afuera. ¿No es cierto? Y queda de esta manera. Entonces, la propiedad distributiva nos permite hacer que las fórmulas presenten este tipo de operaciones. Entonces, yo tengo, por ejemplo, la fórmula negación de P o negación de Q y R, por ejemplo. ¿Es cierto? Negación de P o negación de Q y R. Entonces, yo puedo hacer así. Negación de P o negación de Q, ¿cierto? Aplicando la distribución. Negación de P o negación de Q. Cierro paréntesis. Negación de P o ¿qué? O R, claro. Negación de P o R. Ahí está. De tal manera que la O es distribuido. Y como la I estaba dentro del paréntesis, ahora la I pasa afuera. Y queda el resultado final como el que está acá. Distribuido, en este caso, la negación de P junto con la O. ¿De acuerdo? Aunque también si quiero, por ejemplo, imagínate que yo pueda hacer este tipo de cálculo en el cual queda así, ¿no? Por ejemplo, tengo negación de P, a ver qué tal me vaya, y Q o P. Así chiquito, ¿cierto? ¿Cómo poder distribuir? Voy a hacerlo de esta manera, ¿cierto? A ver acá, negación de P y Q, ¿no es cierto? Negación de P y Q, ¿está bien? Así es que ¿no? Ahora, ¿qué más? Negación de P y P. Negación de P y P. Entonces, he distribuido la negación de P junto con la I. Y como las I's están dentro del paréntesis, la O va para afuera, ¿no es cierto? Así de simple, profesor. Ahora bien, pero falta un detalle. Tú te das cuenta, como tú eres un muchacho bastante inteligente, tú te das cuenta de que, como hemos trabajado hace un ratito, esto de acá ¿no te parece una fórmula algo conocida? ¿No te parece? Sí. Esto es la famosa contradicción, creo, ¿no? ¿Te acuerdas? Estudio y no estudio. Esto es una contradicción. Esto es una O y este de acá es un esquema cualquiera. Y como ya lo hemos visto, porque esto lo hemos conversado algunas veces, tú sabes que en la contradicción todo es falso y al final esto es mezcladito y la O es falsa cuando ambas son falsas. Entonces acá, profesor, acá es verdadero y acá es falso, quedando al final que esta tabla es similar a esta, ¿o no? Entonces queda como resultado final, profesor, que si tú tienes una Q, una O y una contradicción, te queda, profesor, la Q. Y la Q sería negación de P y Q. Entonces, al final, ¿qué podemos inferir? Que esta fórmula inicial es equivalente a esta de acá. ¿De acuerdo? Son fórmulas equivalentes. ¿De acuerdo? Muy bien, esa es la idea. De esa manera, si tú haces a esto tablas de verdad, ya sabes lo que te va a salir una tautología en tanto pongas en medio al famoso sí y solo sí. ¿Ya? Muy bien, entonces lo que permite estas leyes es precisamente el cálculo lógico para establecer una consecuencia necesaria o una serie de consecuencias necesarias que nos permiten determinar si estamos razonando o infiriendo bien o estamos infiriendo mal. Entonces veamos por acá, miren por acá chicos, veamos por acá cómo la lógica, como toda ciencia, nos ofrece el establecimiento de leyes. Recuerda que una ley lógica es aquella fórmula que es tautológica. Toda fórmula tautológica es ley lógica, ¿de acuerdo? Dentro de las leyes lógicas están las equivalencias, que son fórmulas bicondicionales tautológicas. ¿De acuerdo? Ahí está. Esta es una equivalencia, es bicondicional y tautológica, pero esto no es equivalencia, es solamente una fórmula bicondicional. Y también recuerda la idempotencia, no te olvides, la idempotencia es cuando se repite en I y en O, queda la que se repite. Doble negación. Negación par, cantidad par, afirmativa. Cantidad impar, negativa.
Conmutativa, tú puedes dar vuelta sin mover nada en I, en O fuerte, en bicondicional. Pero en el condicional no. En el condicional, si tú lo giras, si tú lo conmutas, le debes de cambiar de signo, pero eso ya sería otra ley lógica. La asociativa, recuerda que tú puedes agrupar o le puedes quitar paréntesis como te dé la gana, pero en tanto y cuando el operador sea el mismo. Y en la distributiva, acá sí puedes operar con operadores que son diferentes, pero practicando la distribución. Se distribuye en este caso la A y la I, por eso que van adentro del paréntesis, y la O va fuera del paréntesis. Y en este caso se distribuye la A con la O, y por eso que están dentro del paréntesis, y la I se pone fuera del paréntesis.